Algo está alterando lo que vemos. No es una falla evidente, no es un error claro, no es algo que puedas señalar y decir, ahí está. Es más sutil, más profundo, más difícil de detectar. Porque si algo estuviera completamente mal, lo notaríamos. Pero esto no funciona así. Esto se siente correcto, se ve normal, encaja perfectamente. Y precisamente por eso es tan inquietante. Porque podría estar ocurriendo ahora mismo y no tendrías forma de saberlo. Siempre hemos asumido algo, que lo que vemos es lo que hay, que nuestros ojos captan la realidad, que nuestra mente la interpreta y que, aunque existan errores, la base es sólida. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo que vemos no es exactamente lo que está ahí? No una ilusión, no un truco visual, no algo momentáneo, sino una alteración constante, activa, invisible, integrada, como si hubiera un filtro, un ajuste, una capa entre lo que existe y lo que percibimos. Todo comenzó con algo pequeño, errores visuales, pequeñas inconsistencias, detalles que no coincidían del todo, sombras que no seguían la lógica, reflejos que parecían fuera de lugar, movimientos que no encajaban completamente. Al principio, fueron ignorados, atribuidos a distracción, cansancio, falta de atención, pero con el tiempo comenzaron a repetirse. Y no solo en una persona, en muchas, en distintos lugares, en diferentes momentos, pero con un patrón en común. Siempre eran detalles sutiles, nunca lo suficientemente claros como para confirmar que algo estaba mal, pero tampoco lo suficientemente normales como para ignorarlos completamente. Y eso fue lo que llamó la atención, porque cuando un error se repite, deja de ser un error, se convierte en una señal. Pero aquí es donde todo se vuelve más inquietante, porque algunos de estos eventos fueron registrados, captados en video, analizados, y aún así no encajaban, porque lo que una persona veía no siempre coincidía con lo que la cámara captaba. Pequeñas diferencias, pequeños cambios, como si la percepción no fuera completamente objetiva, como si no todos estuviéramos viendo lo mismo. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es que, incluso las grabaciones, mostraban inconsistencias. More. Inconsistencias, como si el registro mismo también estuviera siendo alterado. Y eso rompe todo, porque si no puedes confiar en lo que ves, ni en lo que grabas, entonces, ¿qué queda? Pero esto no termina ahí, porque algunos investigadores comenzaron a analizar estos casos, a buscar patrones, a encontrar conexiones, y lo que descubrieron fue inquietante. Las alteraciones no eran aleatorias, ocurrían en momentos específicos, en situaciones concretas, en puntos donde la atención cambiaba, como si algo aprovechara esos instantes, esos pequeños vacíos, esos momentos de transición, para modificar lo que vemos. Pero eso plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Modificar qué? ¿La realidad? ¿La percepción? ¿O ambas? Porque si solo fuera percepción, la realidad seguiría intacta. Pero si también se altera el registro, si también se modifica lo captado, entonces el problema es más profundo, mucho más. Y eso lleva a una posibilidad inquietante, que no estamos viendo la realidad directamente, que lo que vemos es una versión procesada, ajustada, filtrada, como si algo decidiera qué mostrar y qué no. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, porque hay indicios de que estas alteraciones no son constantes, no están siempre activas, no están presentes en todo momento, sino que aparecen en situaciones específicas, momentos de cambio, decisiones, eventos importantes, como si algo interviniera justo cuando más importa, y eso abre una posibilidad aún más inquietante, que lo que vemos
puede ser modificado en tiempo real, ajustado, corregido, alterado, para mantener coherencia, para evitar inconsistencias, para que todo parezca normal, pero no lo sea. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta teoría dejara de ser una simple sospecha y se convirtiera en algo mucho más perturbador. Pero lo que descubrieron después fue lo que convirtió esta idea en algo imposible de ignorar, porque ya no se trataba solo de percepciones extrañas, ni de detalles que no encajaban, ni de errores sutiles. Se trataba de algo mucho más profundo. Las alteraciones podían medirse. Al principio parecía imposible. Si lo que vemos está siendo modificado, ¿cómo se detecta algo que ya fue ajustado? ¿Cómo se encuentra un error, si el error ha sido corregido antes de que puedas notarlo? Pero ahí fue donde comenzaron los experimentos. No buscaban ver la alteración directamente. Buscaban rodearla o capturar lo que ocurre antes de que sea procesado. Y eso cambió todo, porque empezaron a usar múltiples sistemas al mismo tiempo, diferentes ángulos, distintos sensores, registro simultáneo, intentando encontrar cualquier diferencia, cualquier desfase, cualquier inconsistencia. Y durante mucho tiempo no encontraron nada. Todo coincidía, todo parecía normal, todo estaba perfectamente alineado. Pero entonces apareció una mínima diferencia, un desfase casi imperceptible, un cuadro en vídeo que no coincidía con el siguiente, un detalle que cambiaba demasiado rápido, como si algo hubiera sido reemplazado, y eso fue suficiente, porque cuando algo cambia, sin transición, sin causa visible, no es un error, es una intervención. Pero lo más inquietante no fue ese cambio. Fue lo que ocurrió al repetir el experimento, porque el desfase no siempre aparecía, no era constante, no podía provocarse a voluntad, solo ocurría en ciertos momentos, en condiciones específicas, como si no fuera un fallo del sistema, sino una respuesta. Y eso llevó a una idea aún más perturbadora, que la alteración no es aleatoria, es selectiva, ocurre cuando es necesario, cuando algo no encaja, y es cuando algo podría generar una inconsistencia, como si existiera un mecanismo que mantiene la coherencia de lo que vemos. Pero eso plantea una pregunta inquietante. ¿Coherencia de qué? ¿De la realidad o de lo que creemos que es la realidad? Porque si lo que vemos está siendo ajustado, entonces no estamos viendo lo real. Estamos viendo una versión estable, una versión corregida, una versión que funciona, pero no necesariamente la original. Y eso cambia todo, porque implica que la realidad no es lo que percibimos, es lo que se nos permite percibir. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro, porque algunos experimentos llevaron esto más lejos. Intentaron provocar errores, crear situaciones donde la realidad fuera difícil de mantener, escenarios con múltiples variables, eventos rápidos, cambios impredecibles, y en esos momentos las alteraciones aumentaban, más frecuentes, más evidentes, más difíciles de ocultar, como si el sistema tuviera que trabajar más, como si estuviera bajo presión, como si no pudiera mantener todo perfectamente alineado. Y eso dejó algo claro. La alteración no es perfecta, tiene límites, tiene fallas, tiene momentos donde no puede ocultarlo todo, pero lo más perturbador no fue eso. Fue lo que ocurrió en uno de los últimos experimentos, porque durante un breve instante no hubo corrección, no hubo ajuste, no hubo filtro, y lo que se registró no coincidía con nada conocido. Formas que no encajaban, movimientos que no seguían lógica, patrones que no podían interpretarse, como si lo que hay detrás no fuera lo que creemos. Y luego, en el siguiente instante, todo volvió a la normalidad,
como si nunca hubiera pasado, como si ese momento hubiera sido corregido, eliminado, ajustado, pero ya había sido registrado. Y eso rompió todo, porque demostró algo inquietante, que lo que vemos no es necesariamente lo que existe, es lo que queda después de un proceso. Pero aquí viene lo más importante, porque si esto es cierto, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Quién o qué está haciendo esto? ¿Es un proceso natural? ¿Un fenómeno desconocido? ¿Un sistema? ¿Una estructura de la realidad misma? ¿O algo más? Algo que aún no comprendemos. Pero lo más inquietante no es eso. Es que este fenómeno no está limitado a laboratorios. No está aislado. No está controlado. Está ocurriendo todo el tiempo, en todas partes. Y nadie lo nota. Porque cada vez que algo cambia, se ajusta, se corrige, se integra y continúa, como si nada hubiera pasado. Este expediente fue cerrado, no porque se resolviera, sino porque no había forma de continuar sin cuestionarlo todo, sin poner en duda cada percepción, cada observación, cada experiencia. Pero hay algo que nunca se descartó. Una última idea. Si algo está alterando lo que ves, si lo que percibes está siendo ajustado, si la realidad que experimentas no es completamente directa, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Alguna vez has visto realmente lo que hay? Expediente cerrado, por ahora, pero la próxima vez que algo no encaje, la próxima vez que un detalle se sienta extraño, la próxima vez que algo parezca demasiado perfecto, recuerda esto. Tal vez no es coincidencia, tal vez algo lo ajustó. ¿Tú qué crees?